porque a veces te enteras de preventas porque lo ves en Amazon. Yeah. Bueno, TikTok cuesta un poco más de manejar. Es fundamental empezar a leer desde pequeños. Por ejemplo, premios de influencers y tal. No verás a nadie del libro. El libro es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y el que más ha moldeado y desarrollado a la sociedad. La manera de llegar los libros a las personas ha seguido evolucionando de una manera extraordinaria. En el Grupo Gómez Aparicio llevamos más de 65 años fabricando libros. Hace 10 años fundamos Liber Digital, demostrando que la innovación sigue siendo una constante en la manera de hacer libros. Y sin embargo, los libros siguen teniendo una constante inalterable: las personas. Por eso, el programa de Books and People tiene como objetivo visibilizar el rico ecosistema que engloba el libro en papel, para dar voz a todos los eslabones de la cadena y personas que forman parte. En ocasiones, no tan visibles para el lector. Es un homenaje al libro, a todas las personas que forman parte de este maravilloso mundo y los lectores. Hablaremos con escritores y escritoras, traductores, editoriales, librerías y también con oficios menos conocidos para el lector como distribuidores, imprentas, maquetación, etc., para desengranar las peculiaridades de cada ángulo que compone la cadena del libro. De esta manera, daremos luz a este mapa conceptual que hemos creado para entender la riqueza que hay detrás del libro. En definitiva, Books and People es un tributo a las personas que hacen libros y a los libros que hacen a las personas. Hoy recibimos en el programa de Books and People a Judith Serra, del canal Judith Rose Books en Instagram y TikTok. Ella es psicóloga y creadora de contenido literario en redes sociales. Inició su trayectoria en el ámbito literario en 2014, cuando comenzó a escribir en un blog dedicado a la literatura. Este primer paso le permitió conectar con una comunidad interesada en los libros y la lectura. 2 años después, en 2016, decidió expandir su presencia en línea creando un perfil en Instagram. En esta plataforma ha logrado construir una audiencia de más de 50.000 seguidores amantes de la literatura. Entre sus seguidores se encuentran varios autores españoles de renombre, lo que refleja el impacto de sus recomendaciones. Judith, bienvenida, muchísimas gracias por venir, además por venir desde Lleida, que nos parece, muy agradecidos por que estés aquí y deseando escucharte porque me parece muy interesante la labor que haces y todo lo que desempeñas en tu canal, Judith Rose Books. Y la gente estará deseosa de descubrir cómo funciona una creadora de contenido, podemos llamarle influencer inclusive, del mundo del libro, con las recomendaciones y dando tu opinión sobre los libros que lees. También, como siempre, agradecer a la Mistral el espacio, que es un espacio ideal para hablar de libros, ¿no? Pues sí, es precioso. Único. Y ha habido una breve presentación tuya. Vamos a hablar de un poco del mapa conceptual, ¿no? Esto está creado para visibilizar, todo el ecosistema del mundo del libro, de las diferentes aristas, ¿no?, que intervienen para que al final un libro esté en las librerías. Y una parte fundamental es alguien que de alguna manera, como si fuese un agregador, ¿no?, de alguna manera puede recomendar y que a la gente visualice los libros que hay en el mercado y que haga un filtro muchas veces, ¿no?, y que inspire a otras personas, porque hay muchas más generadores de contenido, sino con ese altavoz tan grande que tú tienes, que están, que recomiendan y que a lo mejor hacen una microinfluencia. Entonces, para empezar, ¿quién es Judith Serra? ¿Qué hace? ¿Cuál es tu trayectoria, ¿no?, en el mundo del libro? Bueno, yo soy lectora de siempre y la verdad es que sentí la necesidad como de hablar de los libros que yo leía, porque en mi entorno no tenía nadie con quien compartir. Entonces empecé con un blog y allí ponía mis reseñas de los libros que iba leyendo hasta que las redes sociales se instauraron como... En 2014, ¿no? En 2014, sí. En 2014 empecé y en 2016 hice el salto a Instagram. Entonces fue cuando descubrí cuentas, más que nada, sobre todo cuentas alemanas e inglesas que dedicaban su tiempo a compartir sus lecturas. Entonces dije, ostras, yo también podría hacer esto. Entonces me lancé a hacerlo en redes y en mi perfil de Instagram. Y muy bien, por cierto, muy bien. La verdad es que es muy interesante. Fíjate, en Liber Digital, promover, se habla al principio del podcast, ¿no?, pero promover este podcast, aparte de dar la visibilidad, tiene como un tributo a una de las empresas que montamos del grupo, que se llama Liber Digital y que se montó también en 2014. Justo tú hace 10 años, ¿no?, en este mundo, ¿no?
y nosotros también en la parte esta más de innovación. Me parece muy interesante, como hablábamos, y entonces, un poco para pues va a ser un poco obvio la pregunta que te voy a hacer, pero yo creo que para gente para contextualizarlo, ¿qué hace, voy a decir influencer, aunque no sé si es la palabra adecuada, ¿vale? En el mundo del libro. ¿Qué hace un influencer en el mundo del libro? Yo creo que lo que hacemos es inspirar a encontrar tu próxima lectura. Es decir, nosotros te podemos dar novedades editoriales, los clásicos, podemos hablar de libros que son más conocidos o menos, autopublicados incluso. Entonces el mundo del libro ahora mismo es tan diverso que puedes encontrar tu lectura seguro, ya sea en novedades, clásicos o incluso, ya os digo, autopublicados. Y aparte también pues hacemos lecturas conjuntas, lanzamos desafíos, porque por ejemplo hay una cosa que se llama Marzo Asiático, que es pues ese mes se dedica pues a la literatura asiática. Luego pues también podemos decir, pues mira, léete estos clásicos este año, y si lo consigues pues entras, no sé, en un sorteo o lo que sea. También promovemos eventos literarios, y bueno, obviamente pues hacemos lecturas, hablamos de libros y de todo el merchandising de libros también. Sí, me parece impresionante. La verdad es que cuando yo he estado viendo y profundizado en tu canal, aparte la diversidad, ¿no? Es decir, la verdad que hay temáticas, pero que es muy amplio, ¿no? Es decir, la cantidad de libros que se leen, en este caso, pues, novela romántica, de ficción, es decir, thrillers, muy amplio, ¿no? La diversidad de literatura, ¿no? Que leéis. Sí, además es que cada perfil, o sea, yo leo mucha romántica, fantasía y thriller, es lo que más leo, pero también leo algo de histórica, pero hay perfiles que se dedican única y exclusivamente a novela negra, única y exclusivamente a fantasía. Entonces yo creo que, pues bueno, dentro de tus gustos literarios, pues puedes encontrar tu rincón también en redes. Claro. Y entonces, me imagino también hay un punto también de exploración, ¿no? A veces, ¿no? Cuando a lo mejor uno está muy especializado en un nicho, ¿no? Algún tipo de pues, fantasía o lo que fuese, o thriller, pero de repente uno va explorando cosas a veces, ¿no? Claro, exacto. O sea, lo bueno que tiene la literatura es que es tan diversa que puedes, o sea, si te apetece leer sobre Japón, pues hay un montón de libros, no solamente sobre el país, sino también sobre la cultura, o, por ejemplo, mundos distópicos y cosas así. Está muy bien. Bueno, avanzando, estamos en la parte en la parte de las preguntas que llamamos genéricas o comunes, ¿no? Que todo el mundo contesta, y luego muy interesante el cómo se cruzan, ¿no? Desde un distribuidor, una librería, un influencer, un recomendador de libros, ¿no? Cómo cada uno visualiza el mundo del libro. Entonces, esta pregunta es, ¿cuál es la visión del mundo del libro desde la perspectiva de alguien que recomienda libros o prescribe libros? Bueno, pues yo con esto lo que voy a decir es que parece que la gente no lee, pero lee muchísimo. Me encanta que digas eso, porque a veces estoy en foros, me siento en foros importantes para hablar del mundo del libro, y hay gente que dice eso, y no, todo lo contrario, la gente lee y cada día lee más. Sí, además es que como digo que la literatura es tan diversa, y ahora yo creo que también gracias a las redes y ya que nos hemos espabilado un poco pues a decirle un poco más al lector de qué va el libro. Porque, por ejemplo, ahora tienes una novela negra, pero hay suspense, hay policíaco, hay psicológica. Entonces dices, ostras, pues a mí el policíaco no me llama, pero igual el psicológico sí, pues voy a probar. O incluso gente que hablo con mis amigas y tal, y una amiga el otro día me dice, es que yo me leo unos 2 libros al mes. Hombre, pues nada mal, ¿no? Pues o sea, claro, 2 libros al mes está bastante bien. Entonces, pues quieras o no, pues vas hablando con la gente y te das cuenta de que sí que leen y que algunos lo tienen en su rutina diaria, y algunos, pues bueno, es más un tema pues ocasional, rollo cuando estoy de vacaciones o así. Y pues yo lo veo así, o sea, yo creo que ahora con todo esto de que también hay muchos hashtags y demás, pues estamos o sea, puedes leer lo que quieras porque Totalmente. Vas a encontrarlo. Yo lo veo porque es muy interesante que de alguna manera, muchas veces, por eso muchas veces hablo de las librerías, que es como un faro, ¿no? Para un lector. Cuando entras en una librería, aparte de que puedes explorar otros mundos porque te pueden recomendar un género que ni conocías, ¿no? Y pasa en el mundo, digamos, de las redes sociales, donde desde un microinfluencer que tiene una cuenta con 2.000 seguidores, pero que esa gente, de alguna manera, beben de esas recomendaciones y descubren nuevos mundos, luego es un mundo tan diverso y tantos libros que realmente a veces tener guías, ¿no? De, oye, me gusta lo que Judith, por ejemplo, entonces la voy siguiendo y ya me filtra, ¿no? Un poco porque me gusta y además me cuenta, como de hecho tú lees tanto, vas por delante de todos, ¿no? Es decir, claro. al final vas
vas pudiendo recomendar, pues mira, esto me ha gustado más, esto menos, en esto explora, no sé, esta vertiente psicológica, ¿no? En un thriller, etcétera. Claro, por supuesto, yo recibo muchos mensajes a la semana y así que me dicen, Judith, estoy en un bloqueo lector, ¿qué puedo leer? O recomiéndame un libro porque me voy de vacaciones y estoy así que no sé cuál elegir. Entonces, pues bueno, yo siempre les digo, primero, qué género es el que te gusta, porque claro, si yo te recomiendo thriller y tú lees fantasía, pues como que no empezamos muy bien. Pero claro, entonces, sí, o sea, yo recibo muchos mensajes que son de ¿qué leo? Y yo pues les aconsejo, pues por ejemplo, mira, acabo de publicar un vídeo donde te estoy recomendando una trilogía, mira a ver si te apetece o mira incluso si te apetece algo similar, porque entonces podemos buscar a partir de allí. O por ejemplo, ¿qué autora es tu favorita? Y a partir de aquí pues también te digo, mira, pues esta pues podría gustarte porque tiene pues algunas similitudes y demás. Entonces yo creo que también hacemos esa labor de que a veces vas a la librería y no te atreves a hablar con el dependiente para que te aconseje leer, pero por Instagram todo como es como más frío y tal. Sí, es opaco, ¿no? De alguna manera, exacto. No es bidireccional, ¿no? Recibes un mensaje y puedes no escribir ni decir nada, ¿no? Lo has recibido y ya está, ¿no? Sí, exacto. Genial. Vale, esta última pregunta dentro de lo que es las preguntas comunes, y además aquí con mucho tino, ¿no? Porque tú empezaste con todo esto en 2014, como lectora, me imagino, de niña, pero en toda esta parte de la recomendación, con tu blog. ¿Cómo crees que ha cambiado el mundo del libro en los últimos 10 años? Yo creo que ha cambiado al 100%. O sea, tú antes, para conseguir un libro, tenías que ir físicamente a la librería y empezar a mirar, a veces sin ningún orden, porque no había ni orden de decir, pues aquí hay la novela negra, aquí hay la contemporánea, no había nada. Ahora, pues bueno, pues es eso, encontramos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, audiolibros para los lectores que pues no tienen tanto tiempo de leer, pero quizás van en metro, no quieren cargar un libro, pueden ir escuchando un audiolibro. O los libros electrónicos. Ahora tenemos dispositivos o incluso el móvil para poder leerlos, cosa que eso facilita muchísimo la hora de ponerse a leer. Sí. Y luego pues está pues el tema del libro, que también hay muchos formatos, que es la edición bolsillo, que te puedes ahorrar unos eurillos. Luego la edición normal. Hay algunos que tienen incluso edición tapadura o edición tapa blanda. O sea, es que... Sí, es tan diverso, es tan amplio ahora mismo. Y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De decir, la cantidad de ediciones que a veces uno compra porque es una edición bonita. Dice, no sé, el libro me lo he leído, lo tengo. Pero han sacado una nueva edición. Yo que soy muy friki de las ediciones, hay libros que tengo ediciones de un montón de países. Hace unos años estaba en Turquía y vi un 1984 bueno, con un bronce metido dentro de la tapa de cartón, una cosa, de hecho lo compré, y cuando voy a comprarlo me dice la chica, oye, pero a ver, ¿lees en turco? Y dije, no, digo, me ha encantado la edición, sí, ¿no? Exacto. Sí, yo también tengo alguno del Principito. Sí, así, yo también soy muy Principito. Sí, en portugués, que tampoco no lo voy a leer, pero ahí está. De la librería de... Sí, de la librería esta tan famosa, sí. Sí, efectivamente, en Oporto. En Oporto, sí. Bueno, pues nada, vamos a empezar con preguntas un poco más específicas, pues en un perfil como el tuyo, ¿no? Que recomienda libros, que está en el mundo de las redes sociales, que influencia, que es un influencer. Ya nos lo has contado un poco en los inicios de cómo empezaste recomendando libros, pero ¿puedes contar un poco ese viaje desde que empiezas con un blog, por qué saltas luego a redes sociales y cómo evoluciona, digamos, posiblemente, ¿no?, la manera de relacionarte con tu público desde las redes sociales hasta la actualidad? Claro, yo cuando empiezo en 2014 pues no hay redes sociales, o sea, lo máximo es un blog. Entonces había blog de viaje, blog de literatura, pues yo creé mi blog de lecturas. Entonces yo simplemente hacía mis reseñas de los libros que iba leyendo todos los meses. Entonces, bueno, hubo en 2016 un boom de Instagram aquí en España y dije, voy a buscar libros en Instagram. Y empecé a encontrar estas otras cuentas que se dedicaban a ello. En España había muy pocas, éramos poquísimos, 4 o 5. Entonces dije, bueno, pues voy a lanzarme a este mundo. Claro, todo evoluciona mucho porque la sociedad ha ido evolucionando hacia las redes sociales y cada vez pues exigen más. Entonces, al principio era solamente una foto de la portada del libro, aesthetic, porque Instagram hacías fotos muy así aesthetic, y luego ya... Entiendo que es cosa como muy elaborada, sí, ¿no? Sí, o sea, que quedase bonito, que
o sea, más que el libro, sino el entorno donde estaba el libro, que quedase una cosa pues bonita de ver. Entonces, claro, fue evolucionando y al final pues tuve que salir yo también, porque al final la gente quiere ver quién está detrás de la pantalla y quién está recomendando esos libros. Me imagino que eso que ahí cambia desde la reseña escrita a la reseña verbal, donde ya uno Correcto. se comunica con el público, ¿no? Sí, exacto. Entonces empieza a ver los vídeos, porque antes no había vídeos, solamente eran fotografías. Entonces empieza a ver los vídeos y claro, y entonces ya empiezo a salir yo hablando las reseñas, o sea, hablando del libro. No solamente del libro, sino todo lo que puede envolver el mundo del libro. Ya sean, pues bueno, velas, puntos de libros, bueno, de todo. Entonces, pues bueno, como el mercado va evolucionando, pues tú también tienes que evolucionar como creador de contenido, tienes que actualizarte. Si la gente está mirando más las cuentas donde sale la persona, porque es como más personal y como que te fías más, ¿no? Porque si hay una persona detrás recomendando este libro y esta persona es como que te gusta, que te trae buenas vibras y tal, pues dices, Sí, conectas más con una conectas persona, más, sí. exacto, que no con una cuenta totalmente anónima. Entonces, pues bueno, empecé a salir yo y, bueno, pues a crear contenido como a día de hoy. Sí, aparte yo creo que de alguna manera a veces uno va tan rápido, ve una foto y ni llega a leer. Claro, para recomendar un libro tienes que leer, hacer un texto largo. Sí. Y hay gente que de frente a un texto largo no lo lee. Exacto. Es que yo me di cuenta de eso, de que yo escribía las reseñas y que mucha gente no la leía. Entonces dije, esto tiene que cambiar, porque claro, si yo me pongo aquí a escribir para que luego nadie lo mire, pues está claro que aquí falla alguna cosa. Entonces, cuando empecé yo a decirlo así, claro, cada vez se ha ido resumiendo más, porque la gente cada vez consume más rápido. Sí. Entonces, se ha ido como reduciendo más y sí que es verdad que yo cuando hago una reseña igualmente también la escribo, porque sí que es verdad que hay gente que se queda con lo que dices y hay gente que va un poco más en profundidad a leer. Muy interesante. Y bueno, me gusta bastante por dónde vamos a ir ahora, y es casualidad o visión de cómo has llegado a... Porque claro, tú eres una influencer de verdad del mundo del libro, 50.000 seguidores en el mundo del libro es una barbaridad, o sea, es una... Sí. ¿Podríamos hablar de casualidad o de causalidad? Yo creo que ambas, porque al final fue una casualidad que yo empezara con el blog porque no tenía ningún entorno para que compartir mis lecturas, y al final también a Instagram llegué porque me di cuenta de que había gente compartiendo esas lecturas. Entonces dije, si yo lo estoy haciendo en el blog, tengo una visibilidad que no está mal, pero podría haber estado mejor, pues voy a probar por esta vía a ver si así llego a un poquito más de gente. Para nada me esperaba que me siguieran 50.000 personas, pero sí es verdad que pues el esfuerzo diario yo creo que también se ve aquí involucrado. Es que yo creo que yo tengo mucha admiración por la gente que dedica su tiempo, porque hay una disciplina férrea, es decir, Sí. Constancia, es decir, y de hecho para que los algoritmos de alguna manera que te hagan relevante, tienes que ser muy disciplinado, mucha constancia, y luego, pues, en este caso no es un contenido baladí, ¿no? Es decir, que salgo y digo cualquier cosa porque me doy un paseo por aquí, ¿no? Sino realmente es un contenido donde me he leído un libro, alguna síntesis, te digo lo que me parece, profundizo, ¿no? Un poco lo que he sentido en este libro. O sea, quiere decir que me hace un trabajo... Sí, o sea, no es un trabajo de decir me siento aquí y digo cuatro cosas, sino que es un trabajo de también consumir mucho contenido para ver y estar actualizado de qué es lo que se consume hoy en día, porque como el mercado cambia tanto, la gente, hay tantas novedades juntas que pues tienes que estar muy al día. Entonces, claro, no solamente es me siento aquí y hablo del libro que he leído, sino que me siento aquí, hablo del libro que he leído, quizás también recomiendo alguna novedad que está saliendo de algún autor que me llama la atención, o por ejemplo, hay tantas novedades literarias que hay gente que se dedica solamente a enseñar las novedades literarias que hay, porque es que, o sea, el contenido es tan diverso. Yo sigo también una cuenta de temas de cómics, también me gusta, que claro, que lo que te hacen es que te sacan todos los cómics y te los cuentan. Yo no sé si han llegado a leérselos porque, joder, es que sacan tantos que imagino, y te cuentan cada detallito. Pues mira, este tiene esto que es muy interesante, este no sé cuánto, y de alguna manera dices, te muestran las novedades de los cómics, ¿no? Y dices, pues ya puedes ir a tiro hecho, ¿no? Claro, o sea, yo tengo gente que me ha dicho, ostras, no sabía que había publicado otro libro. Entonces es como, pues me lo voy a comprar porque este autor me gusta y ha sacado un nuevo libro que yo no me había enterado, porque antes sacabas un libro, pues ibas a la librería y si no, y ahora mucha gente, pues ir a la librería como
irse No, a pasear, incluso- pues como que tampoco cuesta de encontrarse gente así. Y luego que depende de las librerías, hay librerías que son de novedades, otras que son de fondo, otras que son Exacto. especializadas, o siempre una librería que no sea una librería generalista, tiene, digamos, el contenido como segmentado, y además es que se editan, al otro día estuvo el director de la Asociación de Distribuidores de España, y me pareció súper interesante la entrevista, y nos dijo que se editaban al año en España más de 90.000 títulos. Sí, sí. Ya, imagínate, es verdad que hay una parte que es de libros de educación y eso va en todo otro flujo, pero fíjate que eso sale una media de 250 libros al día de novedad. Es imposible. Sí, no, es imposible. O sea, yo como creadora de contenido del libro, que tengo que estar sí o sí actualizada y leer muchas novedades, es imposible abarcarlas todas. O sea, cada vez es como que cada vez salen más y cada vez te llaman más la atención y dices, bueno, pues ya en otra vida me leo estos, porque es imposible. O sea, ni estando ni leyendo 10 libros al mes. Ya. No puedes. Bueno, pues esta pregunta viene un poco en relación a esto. ¿Cómo te mantienes actualizada sobre las nuevas publicaciones y tendencias en el mundo de los libros? Porque claro, lo que estábamos hablando es que es un océano, ¿no? De Claro. novedades. Claro, pues es que tienes que estar muy atenta a los perfiles, tanto que publican las editoriales como las webs, porque a veces te enteras de preventas porque lo ves en Amazon Ya. y dices, ostras, este libro, y pone preventa, yo qué sé, de aquí 3 meses. Y dices, ostras, pues si va a salir este libro de este autor que me gusta, Ya. y es muy difícil controlarlo todo. Fíjate qué interesante. Porque Claro, qué interesante que a lo mejor que una preventa pueda salir en una plataforma de venta antes que en su propia plan editorial, a lo mejor, ¿no? exacto, es que de hecho salió el otro día que se iba a publicar una edición coleccionista de unos libros, la editorial ni lo había anunciado. Fíjate. Yo no sé cómo se filtró esa información, de dónde lo sacó la persona, porque luego, a cabo de 2 días, sí que se personificaron y dijeron, vale, pues sí, vamos a publicar esto. Pero que lo supimos antes los que nos dedicamos a crear contenido Fíjate. que los propios lectores en general. Claro. También, bueno, también tendría sentido, ¿no? Porque al final vosotros para mí sois un altavoz. Un altavoz que da voz, digamos, a esos planes editoriales que uno no se va a meter en la web a lo mejor o no va a seguir una cosa sin la web. Exacto. A las cuentas que tú sigues, por un poco para estar actualizado en ciertas materias, la que sea, ¿no? En este caso sobre la literatura, pues te ponen al día y dicen, oye, chicos, que va a salir esto, que esto es muy interesante, etcétera. Sí, exacto. O sea, más que nada es anunciar, bueno, pues las novedades que hay, y no solamente novedades en cuanto a lectura, sino que a veces hay firmas de libros o así que también pues a veces las divulgamos. Luego, ¿cómo seleccionas los libros que vas a reseñar y cuáles son los criterios más importantes para ti? Bueno, con los años como creadora de contenido he aprendido que al final lo que tengo que leer es lo que a mí me gusta. Totalmente. O sea, porque al final yo creo que lo que a mí me gusta y lo que yo comparto, el que me sigue, pues es porque lee lo mismo o muy similar. Entonces, sí que es muy difícil porque las novedades que hay, pues hay tantas que muchas te llaman la atención, pero ya empiezo a ir un poco sobre seguro. Si sé que un autor me gusta, pues normalmente tiro para el autor. Ya. Y si hay algo que me guste, primero, pues por ejemplo, un libro de fantasía, pues miro que haya reseñas en inglés. Por ejemplo, pues si la autora es inglesa, pues para ver si el mundo está bien construido. También hay mucha influencia en el mundo del libro, sobre todo en TikTok, por las cuentas que son inglesas. Porque ellas, como leen el libro antes, cuando llega aquí a España todo el mundo lo está esperando porque ya ha sido un boom Ya. en redes. Porque también estás en TikTok, que es una de las Sí, cosas, también estoy ¿Y en qué tal? TikTok. Bueno, TikTok cuesta un poco más de manejar el tema del algoritmo de TikTok. No termino de pillarlo del todo, pero sí, voy publicando también y alguna cosa diferente también de Instagram, porque es una red social que no tiene nada que ver una con la otra. Pero sí, bueno, pues Está creciendo mucho, ¿no? Porque sí. TikToker puede ser, Sí. no, TikToker, no, pero Booktoker, ¿no? Booktok, sí. Este tiempo. Y la cantidad de influencia también se está generando. Leía incluso que se han rescatado algún Booktoker, como es en tu caso también, han hablado de libros que estaban descatalogados porque se lo han leído, me imagino, pues en la librería de alguien, pues mira, Sí. cojo este libro. Descatalogados y los han tenido que reeditar. ¿Cómo puede ser que no los encuentres? Y es porque realmente se habían dejado de distribuir y ahora se han vuelto a republicar. Yo no sé si ha sido porque, pues, obviamente son libros que llamaron la atención en su momento, la gente dejó de encontrarlos y como fueron reseñas positivas, pues la gente ha dicho, no, yo esto lo quiero volver a leer o lo quiero leer. Claro, es que fíjate,
de alguna manera relativiza, o sea, le da una segunda vida, ¿no?, a los libros, porque alguien que te siga de nuevas, porque claro, el que te sigue ya, pues sabe un poco todo historial, todo lo que va recomendando, pero alguien que te sigue de nuevas tira para atrás y se encuentra con cosas que a lo mejor ya se han pasado de moda o ya no se leen tanto, pero están ahí, ¿no? Y son igual de interesantes que fueron en su momento. Y tú eres alguien nuevo, ¿no?, que está en este canal y acabas leyendo un libro que a lo mejor ya tiene 3, 4 años y que ya está un poco fuera del flujo habitual. Sí, exacto. Sí, eso ha pasado, sí. Mira, otra pregunta bastante, yo creo, interesante. ¿Qué crees que las redes pueden influir en los jóvenes de hoy para motivarlos en la lectura? Sí, totalmente. O sea, yo creo que incluso más en esta plataforma de TikTok. En TikTok, ¿no? Porque yo creo que los jóvenes de hoy en día creo que consumen más TikTok que Instagram o incluso los cortos de YouTube. Porque YouTube también está haciendo vídeos cortos. He visto que cambió un poco porque ahora en YouTube no pone como como si fuesen unos reels abajo, ¿no? Entre vídeo y vídeo. Pues allí también están empezando un poco los bookstagramers que se están metiendo también en YouTube. Yo creo que como los jóvenes consumen muchas redes sociales, muchísimas, yo creo que mucha gente ha empezado a leer a través de descubrir la lectura en TikTok. Claro, gente muy interesante. Sí, además que por eso digo que hay una parte inspiracional, ¿no? Lo hablábamos antes. Y por eso es tan interesante, porque creo que una sociedad que lee es una sociedad culta, y una sociedad culta pues enriquece un país y lógicamente hace que no sea gente manejable, ¿no? Que para mí es una de las cosas claves. Leer lo que leas, porque leer, hace tiempo leí un artículo, vendrá un neurocientífico para hablar de los beneficios del soporte papel, de leer en papel, pero aparte también de los beneficios de leer. Y hay un problema importante y se está viendo de comprensión lectora en los países nórdicos. Se han cambiado un poco la tendencia de primero leer en papel, pero recomendar y prescribir libros para leer. Porque el problema es que igual que se consumen vídeos muy rápidos o muy cortos, también la gente no está acostumbrada a enfrentarse a textos largos. Y la lectura, da igual que sea un clásico, que a mí muchas veces, además te lo escuchaba en alguna de tus publicaciones y me he sentido identificado, pues yo leo de todo. Yo soy un lector que lo mismo lee tener una novela romántica, que un clásico, que de fantasía, que todo, o sea, todo. Tengo mis preferencias y leo más de alguna temática muy concreta, pero leo de todo. Y a veces, cuando hablo con gente, pues muy extensa a lo mejor en cultura, te digo, ¡ay, no te has leído esto! Pues no o sea, no me lo he leído. Digo, no, es que es un crimen. Digo, ¿te has leído todo esto? Yo qué sé, es que... digo, pero leer de por sí ya es el ejercicio, para mí, que te construye un cerebro diferente, una mente, una manera de pensar y de construir tus ideas, ¿no? Que son los textos largos. Y para mí eso es fundamental. Sí, que se está perdiendo. Además justo hablaba con una profesora hace ya unos meses y me lo decía, es que no saben, o sea, no tienen comprensión lectora. Claro. Los jóvenes de hoy en día no leen, sí leen, pero no todos. Entonces, claro, aquí hay un problema porque a la hora de redactar textos o de explicar según lo que, pues no saben usar las palabras correctamente. Yo creo, fíjate, cuando estábamos hablando antes de la lectura, que la gente lee, yo creo que el que lee mucho. Sí. Y el que no lee, no lee. ¿No? Exacto. Lo que hay que intentar es hacer que cada día más gente lea. Pero yo creo que el que lee, por lo menos en España, lee. O sea, de verdad lee, compra libros y está metido en el mundo de la literatura, etcétera. Pero el que no lee, no lee. O sea, es decir, aunque le pongas el libro más interesante, hasta que realmente algo le enganche o le guste leer, va a seguir sin leer, por mucho que hagamos. Claro, exacto. Yo creo que es fundamental empezar a leer desde pequeños. O sea, fomentar la lectura desde bien pequeños y que al final terminen encontrando en la lectura un hábito. Convierte en un hábito. Es que no te das cuenta que te lees 20, 30 páginas cada día. Al final no es ponerte a leer como una obligación de decir, guau, ahora me tengo que poner una hora aquí con este libro que no me apetece. No, al final es, pues bueno, tengo un rato, cojo un libro. Por eso es tan importante la recomendación. Por eso creo que hacéis una labor tan importante y tan buena. Porque recomendar el libro adecuado puede marcar la diferencia entre hacer a un lector o no hacerlo. Sí. De eso nos pasa en el colegio. Es decir, yo me acuerdo que luego libros que cuando te ves de adulto son maravillosos, pero había libros de niño que eran infumables para esa edad. Sin embargo, deja que el niño, que haya buenas recomendaciones de libros que te enganchen, ¿no? Libros, por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchos años, y he recomendado ese libro a muchos chavales jóvenes, Historias de Terramar, no sé si te suena. No, de Ikulden, creo que se llama la autora. Bueno, pues son historias que además, tú ya vas a ser psicóloga, que tienen un trasfondo de psicología muy importante, y eran libros que realmente te enseñaban muchas cosas, pero que eran a menos, porque eran de fantasía, de magos, había mucha aventura. Entonces, al final, conectabas y te enganchaban, ¿no? Esos libros, y se nos recomienda a mucha gente joven que se ha enganchado a la lectura gracias a esos libros, ¿no?
Claro, o sea, a ver, cada vez yo creo que los profesores cada vez tienen la mente más abierta, de que entiendo de que hay unos libros que en cada ciclo hay que leer sí o sí. Por ejemplo, en bachillerato no te libras de Mercè Rodoreda, hay que leerla sí o sí. Pero sí que es verdad que yo creo que cada vez dan más opción a elegir tu lectura. Eso para mí es fundamental y clave. Claro, porque si a ti te dicen, no, es que hay que leer este, pues este. Pero si te dicen, no, de esta lista, escoge el que quieras. Entonces ya es distinto, porque coges, te lees la sinopsis y dices, bueno, pues al final he decidido, ya que me lo tengo que leer, pues este, al menos que pueda escoger un poco. Totalmente. Bueno, la siguiente pregunta. Veo que hay muchas cuentas de gente que recomienda libros, que tienen pocos seguidores y, bueno, lógicamente luego hay otras cuentas, como puede ser la tuya, pues como el altavoz amplísimo, donde tenéis muchos seguidores, en tu caso más de 50.000. ¿Qué recomendarías a esta gente, ¿no?, que recomienda libros y que de alguna manera tiene una microinfluencia pero no llega a despegar y tener, digamos, la audiencia que puedes tener tú? Yo creo que la constancia es la clave. O sea, la constancia y la calidad, porque al final tampoco puedes enseñar cualquier cosa. Hay que estar todo pues premeditado un poco el contenido que vas a crear y tal. Entonces la constancia es clave y no querer triunfar de la noche al día. O sea, y las cosas llevan su tiempo. Si tú eres constante, creas contenido todos los días, haces algo innovador y al final la gente empieza a seguirte, el algoritmo empieza a llevarte a más gente y vas a crecer, pero no pretendas crecer de la noche al día. O sea, yo no he crecido de ahí. O sea, la pandemia sí que es verdad que hubo un cambio allí, pero sin tener en cuenta la pandemia han sido una subida progresiva de generar contenido todos los días, ya sea por stories o creando un post, y luego pues estar muy al día de qué es lo que se lleva, las tendencias. Muchas gracias, te lo agradecerá la gente que nos está viendo. Sí. Vamos terminando un poco todo este apartado de preguntas más específicas para ti. Y bueno, vamos a... ¿qué es lo que más te gusta del mundo del libro? Lo que más me gusta del mundo del libro es conectar con otros lectores, porque descubres muchas cosas, ¿no? Igual una persona se ha leído el mismo libro que tú y no le ha llegado el mismo mensaje que tú. Y dices, ostras, pues si hemos leído el mismo libro y al final pues esta persona se ha fijado en unos detalles y tú te has fijado en otros. Y compartir eso es maravilloso. Sí, a mí me gusta muchas veces con amigos o con tu pareja la lectura compartida. Yo la llamo así, la lectura compartida. Y me parece súper interesante porque cada uno va descubriendo los matices, ¿no? Y cuando lo vas hablando, ¿no? Enriquece tu lectura y exacto. la del frente, ¿no? Los clubes de lectura pasa lo mismo. Sí, exacto. Yo organizo lecturas conjuntas casi todos los meses y allí lo ves. Hay gente que se ha fijado o ha dado mucha importancia a una escena y tú, esa escena te ha pasado un poco más desapercibida. Y por hablar de la parte totalmente contraria, ¿qué es lo que menos te gusta del mundo del libro? Lo que menos es que parecemos como raros todavía, ¿no? O sea, sí, porque los premios, por ejemplo, premios de influencers y tal, no verás a nadie del libro, Bien. a nadie. Entonces, Y esto me parece mal porque al final nosotros también estamos creando contenido todos los días, también tenemos nuestro nicho de mercado y pues, ostras, yo creo que hacemos una labor. Súper interesante, ¿no? Sí. Antes, sí, totalmente. Entonces yo creo que lo que menos me gusta es esa parte, de que no estamos como igual de guays. Y fíjate que debía ser más aún, ¿no? Pero fíjate, el otro día me hacía gracia un poco alguna de tus publicaciones, que me ha pasado alguna vez, el que alguien entra a una librería, a tu propia librería, y te dice, oye, ¿te has leído todos estos libros? ¿No? Pues un poco, ¿no? Qué raro es esto, ¿no? Sí. Esas preguntas, ¿no? Un poco así. Sí. No, hombre, pues no me los he leído. Muchos sí, muchísimos sí, pero todos no. Pero es una pregunta como diciendo, oye, ¿has podido dedicar todo este tiempo a leer? Exacto. Yo, por ejemplo, de Harry Potter, pues tengo 3 o 4 ediciones. No me he leído las 3 o 4, pero me gusta pues coleccionarlas. Entonces, pues me las compro. Claro. Bueno, y como última pregunta, si pudieses cambiar algo del mercado del libro, ¿qué cambiarías? Bueno, esta pregunta me gusta porque yo creo que cambiaría que la lectura fuese más accesible. Por ejemplo, a veces hay clubes de lectura, pero tienes que pagar una cuota, no todo el mundo puede. Entonces, pues instaurar, por ejemplo, clubes de lectura gratuitos, también que sean online, que puedan acceder pues, gente desde todas partes. Yo creo que también los bookstagramers ahí hacemos nuestra pequeña labor, porque yo creo lecturas conjuntas y nos ponemos gente de todo el mundo allí a comentar. Y además, pues por ejemplo, yo qué sé, más
bibliotecas, que los jóvenes, por ejemplo, tengan más descuento, creo que solamente tienen un 5 o un 10%, pues ponles más descuento para que se motiven a leer, Sí. que el gobierno pues financie un descuento, una ayuda, o que dé un cheque de decir, pues mira, te puedes gastar, yo qué sé, al año 60 euros en libros. Claro, ahora 60 euros son 3 libros. Pero bueno, no pasa nada. Pues redujamos un poco, ¿no? Que Sí, pueda llegar a todo el A mí en mundo. ese sentido hay una labor para mí, que es la de pedagogía, de la importancia. Yo siempre he escuchado mucho pues que hay gente que se queja por el precio de los libros, o gente que se queja incluso por los precios de los libros de educación, que en el colegio. Y es cierto que son caros. Pero a veces lo está diciendo alguien donde el hijo lleva un iPhone o unas Nike de 300 o 200 euros. Y dices, oye, es que esto es cultura, ¿no? Claro. Luego, además, fíjate, me gusta este podcast porque de alguna manera visibilizamos toda la cantidad de personas que intervienen en este mundo, ¿no? Y te das cuenta que de que un libro, un escritor con toda su visión está escribiendo un libro hasta que llega Ya. a una librería, la cantidad de procesos, personas por las que pasa es increíble, ¿no? Y te das cuenta que, claro, que eso de alguna manera tiene un coste, ¿no? Y sobre todo, ya el coste muchas veces es subjetivo, creo que es barato, que es caro, pero darle valor, que es muy importante, ¿no? Por eso yo creo que vuestra labor, y yo lo agradezco, es tan importante porque le dais valor al mundo del libro. Le dais valor, hacéis que se visibilice, y todo, bueno, pues yo creo que es una labor encomiable. O sea que, Sí. gracias. Bueno, pues terminando, vamos a hacer las preguntas finales que hacemos también a todo el mundo. Muy bien. Y esto va a ser difícil, A ver. como un spoiler, yo no sé. ¿Qué libro recomendarías a la gente que nos está viendo y el motivo? Pues recomendaría El último Catón, de Matilde Asensi. Ah, qué guay. Es un libro de aventuras, de thriller, romance, es que de todo. O sea, un libro que lo tiene todo, porque incluso tiene como una parte fantasiosa también. Yo creo que está súper bien. Siempre recomiendo esto, y la gente que le gusta, o sea, la gente que lo lee normalmente le gusta. Genial. Bueno, pues muchas gracias. Y por terminar, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro? ¿No? Que podemos decir que es un componente muy, muy emocional, ¿no? Sí. Bueno, a mí me daban, cuando era pequeña, pues nada, una pequeña paga todas las semanas, y yo recuerdo que esa paga iba íntegramente a comprar libros. Yo me iba, en esa época pues estaba obsesionada con los cómics manga, Sí, qué bueno. Sí, me encantaban. Me iba a una librería y es que me daban 7,50 €, que era justo lo que valía un cómic. Entonces, todas las semanas me compraba un cómic, todas las semanas. Y que, bueno, pues ya por curiosidad, ¿qué mangas te gustaban? Bueno, pues a ver, cuando yo leía, pues había pues Calendar Girl, Ya. había pues Inuyasha, bueno, Que es un mercado, sí, es el mercado que hay de todo. que más ha crecido en el sector editorial en los últimos años. Y no me acuerdo qué año fue, si fue el 21 al 22 o el 22, creo que del 21 al 22, o el 22 al 23, un 60%. De hecho, es una de las cosas que me gusta cuando lo hablábamos antes, ¿no? Que la gente joven no lee, no, cuidado. El que lee mucho. Sí. Y cuando vas a ir por aquí, cerca de este barrio, en Malasaña, hay varias tiendas especializadas en mangas, y hay colas los fines de semana, pero colas de la manzana entera, de gente joven, de 12, 14, 13 años, algunos con sus padres, otros solos, esperando para comprar sus cómics. Ya. Es que yo creo que eso une generaciones, el cómic. Bueno, yo te voy a... Todos siempre regalamos un Sí. libro. Como tú lees tanto, yo te he regalado 2 libros, ¿vale? Vale. Uno que me hizo muchas veces, no sé si gracia o curiosidad, ¿no? Cuando dijiste lo de... la gente me pregunta, oye, ¿no lees clásicos? Que antes lo hemos comentado, ¿no? Y cuando alguien me ha dicho a mí, ¿no has leído este libro? Pues no lo he leído. No puedo leerme todos los clásicos del mundo, ¿no? Exacto. Y te voy a regalar un clásico porque a mí me gustó mucho. Es un clásico de... Bueno, son 2 libros, ¿vale? Uno primero un clásico, pues haz lo que quieras con él. Pero curioso, es un libro que escribió Dostoyevsky, que es uno de mis autores preferidos, que se llama El jugador. Y tiene una historia curiosa detrás, porque este hombre siempre, Dostoyevsky siempre iba justito de dinero, iba siempre ahí. Y entonces fue al editor y le dijo, necesito un adelanto. Y le dijo, mira, tengo que sacar una publicación en 27 días, si me traes un libro, te doy el dinero. Entonces, en 27 días escribió este libro, que es El jugador, y me parece increíble, ¿no? Es con un tinte psicológico que siempre trata, ¿no? Dostoyevsky. Y luego el otro, te voy dando. Y el otro es una recomendación de Fede,
que es uno de los creadores, de los socios de la Mistral, que es de una editorial independiente que la han creado entre una madre y su hija, que se llama Amor de Madre, y me ha encantado un poco, y me ha contado que es un thriller psicológico, de terror, muy bien ambientado, muy bien escrito, y bueno, un poco más también con tu contenido. Genial. Y nada, estos 2 libros. Pues muchísimas gracias, me encantan. Las ediciones son, este es una preciosidad. Se llama así, es ilustrado, que esos libros, esos clásicos ilustrados a mí me gustan bastante. Exacto, sí, son muy bonitos. Pues muchísimas gracias. Darte las gracias, Judith, ha sido súper interesante la entrevista, he aprendido un montón y nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.